Hola de nuevo. Vamos a trabajar esta semana sobre esta hoja que tenéis subida en la plataforma, pero tened en cuenta que son ejercicios que ya están en la recopilación de exámenes de EBAU del apartado de análisis. Simplemente los he extraído para poder trabajarlos de manera más cómoda. Si no, simplemente los busques en la recopilación y ya está. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy, que he numerado como 1, es calcular los valores de A, B y C de una función para que cumpla una serie de condiciones. Esta condición de aquí, que es una condición sobre integrales que lo vamos a dejar para el final del curso, la hemos sustituido por esta otra condición de aquí para que podamos acabar el ejercicio. Y ya en algún momento veremos cómo se haría eso. Bien, pues entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una función polinómica de grado 3 que tiene que tener un extremo relativo en 0. ¿Qué debe cumplir una función para tener un extremo relativo en 0? Bien, pues lo que debe cumplir es que la derivada primera, que es 3x cuadrado más 2ax más b por 1 más 0, es decir, esta tiene que ser 0 en este punto de aquí. Cuando resolvamos esta ecuación, una de sus soluciones tiene que ser 0. Puede tener más. Es decir, que al sustituir el 0 aquí, tiene que dar 0 porque f' en un extremo tiene que ser 0. El extremo es este. Así que sustituimos este 0 aquí. Bien, f' de 0 es 3 por 0 al cuadrado más 2 por a por 0 más b, y esto tiene que ser 0. Fijaros bien en que esto de aquí da 0, esto de aquí da 0. Sí, da 0 al multiplicarlo por 0. Por tanto, lo que tenemos es que b es igual a 0. Para poder ser un extremo relativo, la derivada primera se tiene que anular. Para poder ser un punto de inflexión, la condición no va sobre f', va sobre f segunda. Es decir, si esto es f', derivo la derivada. Tengo entonces 6x más 2a por 1 más 0. Y tengo que tener que la derivada segunda en un punto tiene que ser 0. ¿En qué punto tiene que ser 0 la derivada segunda? En el punto de inflexión. Es decir, igual que antes sustituíamos ahí el 0, ahora tenemos que sustituir ahí el menos 1, por el mismo motivo exactamente. Al sustituir el menos 1 en la derivada segunda, que esto es f segunda de x, fijaros bien, lo que tenemos es 6 por menos 1 más 2a es igual a 0. Menos 6 más 2a es igual a 0, a es igual a 3. Ya tenemos a, b y nos falta c. Para poder obtener c teníamos la tercera condición que yo había sustituido por esta otra de aquí, porque no sabíamos utilizarla. Bien, sea la condición integral, sea esta otra condición de aquí, o sea la condición que sea, podemos utilizar este valor de b y este valor de a aquí y obtenemos que 4 por 3 más 6 por 0 más 12c es igual a 23, de donde 12 más 0 más 12c es igual a 23, por tanto 12c
es igual a 11 y C es igual a 11 partido por 12. La condición me la he inventado sobre la marcha y ha quedado un número un poco feíto. Bien, una única cosa más que es muy importante. En este caso me han quedado valores de B y de A que salían ellos solos. En otras ocasiones puede que aquí, en vez de quedarme esto, me quede A más B más C igual a 4, que aquí, en vez de quedarme esto, me quede 7A más B menos C igual a 9, y luego esta tercera condición. Esto sería un sistema que habría que resolver y que habría que resolver haciendo ver a nuestro conector que lo hemos hecho o por Gauss o por Kramer. No podemos sacar la solución de la calculadora y quedarnos tan a gusto. Bien, pues al final no era tan distinto, no era tan difícil. Vamos con el siguiente. En el ejercicio 2 empiezan diciéndonos una pista. Esto es un polinomio, no es un cociente. Quizá os guste más a la hora de derivarlo, de escribir el polinomio como 1/3 de x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado más 2x más c. Bien, y nos dice que el polinomio tiene que valer 1 en el mínimo. Un momento, pero en el mínimo no vale 0. No, en el mínimo lo que vale 0 es la derivada. Es decir, si yo derivo el polinomio, me queda 3/3 de x al cuadrado menos 6 medios de x más 2 por 1 más 0. Esta es la derivada. La derivada tiene que valer 0. ¿En qué punto? En el mínimo. ¿Dónde está el mínimo? No lo sabemos. Tenemos que calcular nosotros el mínimo. Es decir, x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0, que nos va a dar dos soluciones. 2 y 1. Vaya, ¿y cómo sabemos cuál es el mínimo de estas dos? Bien, el hecho de que se anule la derivada primera significa que se trata de puntos críticos, no de mínimos ni de máximos. ¿Cómo sabemos si un punto crítico es un máximo o es un mínimo? Con la derivada segunda. Evaluamos la derivada segunda, para lo cual lo primero que hay que hacer es calcularla, 2x menos 3, y miramos a ver qué le pasa al 2 en la derivada segunda y qué le pasa al 1 en la derivada segunda. Es decir, p segunda de 2, p segunda de 1, y tenemos 4 menos 3, 1, 2 menos 3, menos 1. Uno de ellos es positivo, el otro es negativo. Recordemos ahora, busquemos en la teoría, para que un punto este o este sea máximo o mínimo, tiene que anular la derivada primera y luego, si en la derivada segunda da positivo, es un mínimo, y si en la derivada segunda da negativo, es un máximo. Parece al revés de lo lógico, pero tiene que ver con la curvatura. Daros cuenta de que si la curvatura es positiva, tenemos un mínimo, y si la curvatura es negativa, tenemos un máximo. Bien, pues si habla del mínimo, lo único que tenemos claro es que este no nos interesa. No lo tachemos así, porque si no va a aparecer que no vale, pero sí que vale.
Vamos a hacerlo desaparecer solo discretamente y con esto lo que sabemos es que el mínimo está en x igual a 1, a 2, que estaba leyendo ya para el siguiente, estaba leyendo ya lo de aquí arriba y me he despistado. El mínimo está en 2. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale P de X en el mínimo? Es decir, ¿cuánto vale P de 2? Bueno, pues si P de 2 va a ser P, no P', no P segunda, P de 2, porque 2 es el mínimo. 2 al cubo partido por 3 menos 3 por 2 al cuadrado partido por 2 más 2 por 2 más C. Y sabemos que P de 2 tiene que ser 1, que es lo que estábamos viendo antes. Por tanto, lo que tenemos es que 8 tercios, 2 al cubo, 8 tercios menos 12 medios más 4 más C tiene que dar 1. De aquí tenemos que 8 tercios menos 6 más 4 más C tiene que ser 1, de donde C es 1 menos 8 tercios más 6 menos 4. Cogemos la calculadora y tenemos entonces 1/3 como valor de C. Continuamos con el apartado B. En el apartado B lo que tenemos es una nueva función que no es polinómica. Tenemos ahí un seno y que tiene que cumplir que f de 0 valga 0, que f' de 0 valga 0 y que f segunda de 0 valga 0. Bueno, pues vamos haciendo primero f de 0. A por 0 al cuadrado más b por seno de 0 más c tiene que ser 0. Estos ceros de aquí son este y este 0 de aquí es este. Operamos y nos queda, como el seno de 0 es 0, 0 más 0 más c es igual a 0, de donde c vale 0. F' de 0 vale 1. Para poder hacer f' de 0, lo primero que necesito es la derivada. La derivada que va a ser 2ax más b coseno de 0 de x más 0. Derivad despacio esto, que no os confundáis. 2ax más b coseno de x más 0. Y ahora me dicen que la derivada en 0, es decir, 2a por 0 más b coseno de 0 tiene que ser igual a 1. Este 0 está aquí en las x y este 1 está aquí como valor de la derivada. F' de x, f' de 0 igual a 1. Vale, pues esto da 0, el coseno de 0 da 1, b por 1, de donde b vale 1. Y terminamos con f segunda de 0, que hay que hacer básicamente lo mismo.
Para poder hacer f segunda de 0, primero hay que hacer f segunda de x, la derivada de 2ax es 2a, b coseno de x deriva como b por menos seno de x, b por menos seno de x, y sustituimos f segunda en 0. Tenemos 2a menos b por seno de 0, que vuelve a ser 0, y esto ahora tiene que dar igual a 2. F de x, f de 0, f segunda de x, f segunda de 0, igual a 2. Y aquí entonces tenemos que 2a vale 2, de donde a vale 1. Y ya tenemos los tres valores. Uno más.